esta mañana se titula La importancia de participar de la cena del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 hasta el 20. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Ya mi hermano Raymond oró. Gloria al Señor, para bendecir cada una de nuestras vidas, porque la palabra de Dios ya es bendita. Así que los que necesitamos la bendición somos nosotros. Amén. Y en este pasaje, mientras lo estaba estudiando, miro el gozo y el regocijo que Jesús tiene al decirle a los discípulos: no saben cuánto yo estaba anhelando esta noche para compartir con cada uno de ustedes. Porque sabía Jesús de que la hora ya se le había acercado. Y nosotros cada mes traemos en representación, gloria a Dios, bienvenidos los que van llegando. En representación cada mes nosotros hacemos lo que es la Santa Cena. Pero aquí la pregunta es: ¿tú sabes el significado de la Santa Cena? O nos hemos vuelto prácticos y culturales como los demás, que cada festejo lo celebran y no saben ni por qué. No saben el significado, pero como se visten de Catrina, allá se pintan de Catrina los demás. Y andan celebrando vanidad de este mundo. Pero lo que nosotros celebramos, el verdadero significado de la cena del Señor, es la conmemoración y el recordatorio de la muerte de Cristo y de muy pronta su venida. Ese es el significado de la cena del Señor. Y el deseo del Señor de comer con los discípulos era, primeramente, convivir con ellos, porque ya sabía que Él ya no podía estar en cuerpo presente. Y miramos a través de los evangelios varias escenas, porque cada discípulo contó la historia como mejor la percibió, amén, la miró. Y cada uno cuenta la historia de diferente manera, pero Juan la cuenta de una manera muy personal, porque todos la contaron como vieron la escena, pero Juan lo miró como él lo vivió personalmente. Y a mí me impactaba cómo Juan relata
dice de que el discípulo amado, dice, estaba recostado en el pecho de Jesús. Y dice que diciendo las palabras, Jesús se contristó, o mejor dicho, se estremeció y declaró que alguien entre los que estaba en la mesa le iba a traicionar. Mira qué fuerte es formar parte de la mesa del Señor y ser impostores. O sea que en pocas palabras, no todos aquellos que participamos del acto de la cena del Señor se va a salvar. Y a través de la palabra de Dios, a través de la historia, yo puedo entender de que hay personas que no entienden en sí el significado de la cena del Señor. No pueden entender ni comprender. Y aquí viene desgracia a su vida, porque no la entienden, no la comprenden. Judas, teniendo el privilegio de poder convivir con el maestro por 3 años y medio en su ministerio, en su llamado, siendo copartícipe de los milagros, de las maravillas y de los prodigios que Jesús hacía en gran manera, Judas no tuvo temor de entregar al maestro. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa condición espiritual que ni por 30 monedas, a veces por mentiras piadosas, entregamos al maestro y renunciamos a la sangre de Cristo. Y cada acto que nosotros hacemos donde no honramos el nombre de Dios, lo estamos entregando. Nos volvemos nosotros traicioneros. Gloria a Dios. En el libro de Juan 13:21 dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. A veces nosotros nos damos cuenta que hay personas que nos traicionan y nos entristecemos, nos quebrantamos, porque amamos a esa persona, porque confiamos en esa persona. Imagínense que Jesús dice que su espíritu se conmovió. No tanto. Yo percibo que no fue tanto por la traición de Judas, porque Jesús ya sabía para qué él había descendido. Él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Lo que a Jesús le conmovió fue el fin de Judas, porque dijo: a la verdad el Hijo del Hombre, gloria al Señor, a la verdad el Hijo del Hombre, o sea, tiene que padecer, pero ay por aquel el cual el Hijo es entregado, porque mejor le hubiese sido a este que no naciese. Eso fue lo que a Jesús le conmovió, la pérdida de Judas. Y Judas no entendió ni comprendió el privilegio que tuvo de convivir con el maestro. Mateo menciona de que el maestro dice de que él se levantó de la mesa, agarró su manto y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Un trabajo que le correspondía, según la cultura, solamente a los esclavos extranjeros, ni a los hebreos, a los extranjeros. Mas sin embargo Jesús lo hizo en simbología de por qué lavó los pies del maestro.
aparte que representa humillación, era porque Jesús los estaba preparando para el camino que iban a llevar. Y dice que cuando llegó donde Pedro le dijo: no, a mí no me laves los pies, le dijo. Porque pienso yo que a Pedro le dio pesar mirar al Maestro, al Mesías, al que ellos habían seguido por mucho tiempo, humillarse de esa manera. Y le dijo: no, a mí no me lave los pies. Porque en esa actualidad sabemos, ¿verdad?, que no usaban los zapatos cerrados que hoy nosotros nos lucimos ponernos. Usaban sandalias y los caminos que ellos recorrían pues eran pedregales y polvosos. Aunque anduvieran bien vestidos, pero sus pies estaban sucios. Entonces cada vez que entraban a una casa o una celebración, pues era necesario lavar sus pies para que, ¿verdad?, todo representara limpieza y fuera apta esa persona de estar en ese lugar. Entonces el Maestro hace ese acto de humildad y le dijo a Pedro: mira, ahorita tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y Pedro le dijo: no lo laves, no. Imagínense si hiciéramos ese acto de lavamiento de pies, yo creo que muchos no se dejarían, porque les van a ver los callos, ahí, ¿verdad?, los hongos y todo. Entonces, pero es de humildad, hombre, reconocer nuestras faltas. Y dice que Jesús le dijo: si no te dejas, no vas a formar parte de mi reino. Y Pedro, inteligentemente, pues entonces también lávame las manos y la cabeza y todo. Y le dijo: no, le dijo, el que está limpio, le dijo, no necesita solamente limpiar sus pies, que representa el camino que llevamos. Nosotros tenemos que saber cómo está nuestro calzado. Por eso cuando Moisés se acercó a la zarza, le dijo: Dios, detente y quita tus sandalias, porque el lugar en el que tú estás es santo. Y dijo Jesús: el que está limpio no necesita limpiarse más, solamente procurar mantener limpio su caminar. Aunque no todos, le dijo. Miren que Jesús también tiraba directas e indirectas. No más de que él no le hizo con los ojos así, ¿verdad? Como nosotros, que delatamos rápidamente al pecador. Aunque no todos. Y dice la Biblia, y esto lo decía por Judas, porque Judas ya estaba contaminado. Aunque estaba con el Maestro, aunque comió y metió, dice, el pan en el plato del Maestro, mojó el pan ahí, Judas no era igual. Judas ya estaba contaminado, ya estaba, lamentablemente, él mismo había entregado su alma a la perdición. Porque dice la Escritura de que él se acercó a los sacerdotes. Porque lamentablemente los sacerdotes son los que mandaron a apresar a Jesús. No fueron los romanos, fueron los sacerdotes. Así que tengamos cuidado nosotros que nos sentamos sacerdotes y religiosos y puros y santos. No vaya a ser que nosotros andemos entregando a uno de nuestros hermanos y los andemos vendiendo por pocas monedas. Y Judas le preguntó y le dijo: ¿qué me van a dar? Le dijo: si yo se los entrego, te vamos a dar 30 ciclos de plata. Y dice de que desde esa ocasión Judas buscaba en qué momento entregar al Maestro. Imagínense qué hipocresía más grande la de Judas.
¡Qué tremendo! Andar con el Maestro y andar lejos. Su corazón no estar con Él. En 1 de Corintios 11:26. Así pues dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros llevemos a cabo ese conmemorativo, es para recordar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque aún viendo Jesús que Judas le había vendido por 30 piezas de plata, no negó entregarse por amor a Judas. Porque ese era el gran amor del Maestro. Y por eso Él dice que se conmovió su espíritu. Porque Él iba a dar su vida, pero no iba a poder rescatar a Judas. Porque es que son decisiones que te llevan a ti, tanto para la salvación o para la condenación. Hay cosas que a Dios ya no le corresponde, te corresponde a ti y a mí. Hay acciones que nosotros tenemos que cambiar y transformar en nuestro diario vivir. Si queremos nosotros ser copartícipes de la cena del Señor, de la boda del Cordero que habla el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que estar limpios e intachables delante de Dios. Hay confusión y muchos se cuestionan quién es digno de participar de la cena del Señor. Y la Biblia dice de que los 12 discípulos eran los que se sentaron a la mesa con el Maestro. 12. Los que Él llamó, los que Él preparó, los que Él capacitó. Sabiendo Jesús que ya había uno de perdición, no lo excluyó. Ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Pero ya eran hombres que habían aprendido del Maestro. Eran hombres de que ya habían pasado las aguas, porque todos ellos ya habían sido bautizados. Incluso Jesús mismo. Jesús mismo ya se había bautizado. Entonces esto no es de que va a tomar la cena cualquiera. No, porque es que yo quiero saber qué significa eso, o qué se siente, o cómo sabe ese pedacito de pan, o quiero probar el vino. Mire, si a usted le gusta, o es borracho, pues vaya para la tienda y vaya a comprarse. Pero no venga a perder el tiempo aquí. Usted tiene que estar consciente del acto divino que usted está haciendo. Porque la Biblia condena a aquel que come de la cena del Señor indignamente. No lo condeno yo, lo condena la palabra de Dios. Y dice de que es aquel que bebe o come de la, gracias hermana, come de la cena indignamente. Y te lo voy a leer. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. A Judas le llegó el juicio por haber participado de la cena del Señor y no haber discernido el cuerpo de Cristo. Porque cuando Jesús dice y menciona del pan, este es mi cuerpo, está representando de que cada vez que nosotros hacemos ese acto, nosotros estamos formando parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, pues tenemos que cuidarnos los unos con los otros.
¿O a poco se levanta de mala gana un día y está enojado con la mano y se la corta? O porque de repente amaneció ahí que le dolía el pie, ¿verdad? Nosotros, de los que ya pasamos de 40, de repente amanecemos todos adoloridos y nos volamos el pie por eso. Ya no me servís, quítate. No, ahí lo consentimos, echamos pomada, nos sobamos y vamos allá donde el hermano Goyo que nos sobe. Gloria al Señor para que nos enderece, ¿verdad? Entonces, el participar de la cena del Señor representa de que tú decides formar parte del cuerpo de Cristo. Y el vino representa el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que es la única que puede lavar y perdonar cada uno de tus pecados. Y cuando tú digieres el vino en acto conmemorativo, es porque estás entendiendo de que la sangre de Cristo ya te limpió. Y por lo tanto, tienes que mantenerte limpio. Marcos 14, 22, 25. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto con la humanidad. Que tan solamente con el hecho de que tú creas en el Señor, confieses tus pecados y lo invites a vivir en tu corazón, tú eres salvo. Ese es el nuevo pacto, porque el pacto antiguo lleva a hacer fiesta solemne cada año. Y muchos llevamos a cabo este acto, pero no sabemos de dónde viene, cuándo nació, por qué surgió. Y ya estamos acostumbrados, ya hay Santa Cena, vamos. Pero se nos olvida el propósito y el significado en sí de la cena del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 7. 12:7. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y tomaron de la sangre, y tomarán, de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Esa fue una palabra que Dios le dio a Moisés, que el pueblo de Israel tenía que hacer antes que Dios lo sacara de Egipto. De ahí nace el día de la Pascua. No es la Pascua que se celebra en abril, ¿verdad? Que es la coneja, lo de los huevos y todo eso. Esa es la verdadera Pascua que nosotros debemos de celebrar. No andar de ridículo recogiendo huevos, que las conejos no ponen huevos. Porque son culturas de hombre que la gente celebra y no sabe la raíz, ni el significado, ni la tradición, ni la atadura que usted está agarrando. Y Dios les dio advertencia y les dijo: tienen que a matar ya sea un cordero o un cabrito de 1 año. Lo van a sacrificar, y de la sangre de ese animal van a tomar y van a poner una señal sobre la puerta de su casa. Porque
sangre representará que el heridor no va a entrar a tu casa. La sangre de Cristo es la que ahuyenta al devorador de tu vida, porque hay una señal en ti. Yo me imagino todo el pueblo de Israel afanados, y les dijo de que tenían que comerse ese corderito o ese cabrito en la misma noche. Y les dio específicamente, les aclaró cómo tenían que comerlo. No, nosotros lo hubiéramos hecho en guiso, en caldo y todo. Porque somos desobedientes, porque no aprendemos a escuchar. Les dijo que tenían que comerse la carne asada y que no tenían que dejar absolutamente nada. Todo, y lo que sobrara que lo quemaran. Hay cosas que nos sobran en nuestra vida que tenemos que aprender a quemarlas, porque no podemos estar dejando para que nos contamine. Y se lo van a comer, le dijo, ceñidos sus lomos, bien amarradas sus sandalias. Ellos no estaban sentados. Ellos no estaban ahí festejando y celebrando. No, ellos estaban en una aflicción porque iban a salir esa noche de la esclavitud. Y Dios les había dicho de que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte a tomar la vida de cada primogénito. Por eso nosotros los padres tenemos que aprender a consagrar a nuestros hijos a Dios. No sea que el ángel de la muerte lo visite. Tenemos que aprender a cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo, porque es la única que tiene poder y potestad para reprender y echar fuera todo plan del enemigo. De ahí nace la Pascua, de ahí nace la celebración, de ahí nace la gratitud que hoy nosotros celebramos. Porque en esta ocasión el sacrificio fue un cordero, pero en la última cena del Señor el sacrificio iba a ser el mismo, porque Él representa el cordero inmolado que murió por cada uno de nosotros, al que no se le encontró defecto, no se le encontró pecado, y por la sangre de Él ahora nosotros somos redimidos. Imagínense qué impactante los israelitas con sus mochilas y bien fajados, porque cuando Moisés les dijera ahora, es que tenían que salir corriendo, porque era la hora de huir de la esclavitud. Pero nosotros identificamos cuando estamos en cautividad. Estamos alerta a la voz de Dios cuando dice: hey, levántate, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en Éxodos 12:14 les mandó y les dijo que eso harían por estatuto perpetuo, de generación en generación. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Cuál es tu generación? Tus hijos,
tus nietos. Es tu responsabilidad mantener esta celebración, porque es un estatuto perpetuo, es algo para siempre. Y aún el libro de Apocalipsis menciona, gloria al Señor, Apocalipsis 19:7 menciona de que van a haber unas bodas. Va a haber la cena del Señor, la boda del Cordero, donde la iglesia será la esposa del Maestro de Jesús. Y ahí dice, y eso es lo que Jesús decía: ya no más voy a tomar de la vid hasta que se cumpla el reino de Dios. O sea, hasta ese día Jesús va a volver a sentarse a la mesa con los redimidos, con aquellos que fueron entendidos y valoraron el regalo tan apreciado que Jesús nos ha entregado en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Los discípulos comieron y participaron con Jesús. Los discípulos lo dejaron todo por seguir al Maestro. Los discípulos fueron obedientes. Cuando Jesús le dijo: seguidme, inmediatamente dejaron. Pedro dejó sus redes. Creo que fue Timoteo que dejó ahí la mesita de los negocios donde recaudaba los impuestos. Y así cada uno fue dejando sus afanes para seguir al Maestro. Aprendieron a caminar con Jesús y aprendieron a convivir con el Maestro. Esto no se trata solamente de religión. Esto tenemos que aprender a vivir y a caminar con el Maestro día con día. A crecer en conocimiento, en sabiduría, poniéndolo en práctica en nuestro diario vivir. Que nuestra vida sea transformada. Que la gente, si nos va a criticar, que nos critique para bien, mi amado amigo y mi amado hermano. Que la gente critique que en verdad nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos que conocieron. Hoy somos diferentes. Los discípulos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. El cual es al único que se le ha dado nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará, confesando que Jesús es el Señor. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser perdonados. Yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ya no busquemos más mediadores en el mundo. Jesús es la solución para nuestros problemas. Ya no pongamos nuestra mirada en el hombre. Aprendamos a fijar nuestros ojos en Cristo. ¿Cómo yo voy a fijar mi mirada en Jesucristo si no lo miro? A través de la palabra. Tú puedes conocer a Jesús, pero aprende a amar la palabra de Dios para que aprendas a conocer al Maestro. Es imposible agradar a Dios si no hay transformación. Y el espíritu del Maestro está siendo contristado en estos últimos días, porque mira a su pueblo de que no todos se van a salvar.
Porque mira de que aquellos que están en la mesa con Él, no todos están limpios. Muchos le van a entregar. Gracias, mi amada hermana. Muchos están entregando al maestro por exceso de trabajo, por orgullo, por vanidad, por pecados ocultos, por la inmundicia que hay en tu corazón, por la lascivia, por malos deseos, por pensamientos corruptos. Y así nos atrevemos a tomar la cena del Señor. Tomar la cena del Señor indignamente es aquella persona que solamente se arrepiente en el momento porque quiere participar de ella, pero saliendo vuelve a practicar de lo que se arrepintió. Eso es tomar la cena indignamente delante del Señor. Una persona que aparenta santidad, pero en sí su corazón está lejos de Dios. Tomar indignamente la cena del Señor representa a aquella persona que no ha muerto en la carne para vivir en el Espíritu, porque sigue día con día alimentando los deseos de la carne. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa es la razón por qué la iglesia del Señor está enferma y dormida. Porque hemos venerado la santidad de nuestro Señor Jesucristo, comiendo y bebiendo a nuestra manera y no a la manera del Dios Altísimo. Por eso el Espíritu Santo no puede glorificarse ni manifestarse por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra hipocresía. El Espíritu Santo no puede moverse, y por más que clamemos y lo invoquemos, si no cambiamos nuestra manera de vivir, el Espíritu Santo no se va a glorificar. Porque Él no puede habitar en casas inmundas. Tenemos que aprender a entender y a comprender el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, y comprender el sacrificio tan grande que Jesús hizo por amor a nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso de repente sentimos el látigo del Señor, porque de tanto nos ama. Como el Padre ama al Hijo y lo corrige, dice su palabra, así Dios nos ama y nos castiga por amor a nosotros mismos.
porque Él no quiere que nos perdamos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él no quiere, dice, que nadie se pierda, más que todos vengamos al pleno arrepentimiento, pero un arrepentimiento de corazón, de cambio, de transformación, no un arrepentimiento de diente a labio, solamente para aparentar, para que no me pregunten, para que no me cuestionen, para que no digan, yo voy a hacerlo. Tienes que hacerlo porque de verdad tú amas al Señor. Así que hermanos, dice, hermanos míos, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, dice, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque a Pablo le habían anunciado que cada vez que hacían la conmemoración de la cena del Señor, la iglesia se reunía, llevaba cada uno, ¿verdad? Iba de traje como en nuestra actualidad, cada quien llevaba su guiso, su comida para celebrar, para festejar. Pero dice de que antes que la prédica terminara ya estaban sirviéndose los platos de comida. Es que yo traje esto y esto yo me voy a comer. Es que a mí denme más de esto porque esto es lo que a mí me gusta. Y esa era la disputa que se tenía la iglesia en Corintios. Y por eso Pablo les exhortaba y les decía de que en verdad había un abuso en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, dice, no los voy a alabar. Qué vergüenza para nosotros mismos que hay acciones que Dios no puede alabar en nosotros, porque nos hemos vuelto abusivos, viviendo de la gracia de Dios, pero no haciendo nada para la obra de Dios. Porque no os congregáis para mejor, sino para lo peor. El llamado que Dios nos ha hecho es para que nosotros mejoremos, para que vivamos una vida plena, una vida sana, santa y agradable ante los ojos de Dios y ante los hombres, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. ¿Cómo es posible poder alumbrar cuando nosotros mismos estamos en tiniebla y en oscuridad? ¿Cómo es posible darle sazón cuando nosotros estamos insípidos, amargos? Pues en primer lugar, dice en 1 Corintios 11:17, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea que ya Pablito había visto ciertas conductas dentro de la iglesia que no eran para bendición. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Vuelve la palabra a confrontarnos. ¿Tú estás siendo aprobado por Dios o por los hombres? ¿Tú estás haciendo las cosas porque amas a Dios o porque te delegaron un compromiso? ¿Tú estás ejerciendo un cargo porque amas a Dios o porque quieres que te miren? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, dice. Pues ¿qué? Vuelve a preguntarles: ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hay cosas que miramos y callamos, pero es necesario decirlas. Porque las pequeñas zorras, dice la palabra, son las que causan grandes incendios y destrucciones. Y no nos estamos dando cuenta de que en cosas pequeñas y mínimas estamos destruyendo el cuerpo de Cristo y avergonzando la casa de Dios. Cada vez que nos reunamos es para recordar lo que Jesucristo hizo con nosotros, de dónde nos sacó y para dónde Él nos lleva. Porque no solamente nos sacó para que nos estanquemos, es para que vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, hasta que el día sea perfecto. La cena del Señor es un acto de obediencia para recordar lo que ya Él hizo con cada uno de nosotros. Que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y para que creamos y lo invitemos a vivir dentro de nosotros. Si Cristo habita en el corazón de cada uno de nosotros, aprenderemos a amar como Cristo nos ha amado. Aprenderemos a guardar silencio cuando venga alguien a juzgar a otro hermano, como Jesús guardó silencio cuando le llevaron a la pecadora, a la mujer adúltera, y le dijeron: ¿tú qué dices? ¿La apedreamos? Dice que él, inclinando su cabeza, no dijo nada. Eso es el amor de Jesucristo, que aún sabiendo que hay pecado, que hay inmundicia, no señala, no juzga ni condena, porque el amor del Padre es la que perdona toda iniquidad. Si alguno ha pecado, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no para que sigamos pecando deliberadamente, sino para que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. No podemos andar ociosamente jugando con las leyes. Y la palabra de Dios es una ley en nuestra vida, y tenemos que aprender a vivir de acuerdo a ella, ya no de acuerdo a nuestro criterio, ya no de acuerdo como yo quiero hacerlo, porque el hijo de desobediencia, ay, dice de aquel, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Porque Judas tuvo el privilegio, como tú y yo, de conocer al Maestro, y formando parte de los escogidos se perdió. Porque dice de que después que entregó al Maestro, Judas se arrepintió y fue a entregar las monedas de nuevo. Pero qué triste, porque ya no alcanzó misericordia, porque dice de que atentó contra su propia vida. En un pasaje, cuando Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar, todos le decían: soy yo, Maestro, soy yo. Y Judas le dijo: soy yo. Y el Maestro le dijo: tú mismo lo has dicho.
Lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice que inmediatamente Satanás entró en Judas. Entonces, si el amor del Padre no predomina en nuestros corazones, entonces ¿quién es el que está dentro de nosotros? Es duro, pero necesario hablar una palabra que tiene que transformar y cambiar nuestra vida para que podamos salvarnos. Ya no podemos seguir viviendo una vida acomodada como la hemos seguido viviendo hasta el día de hoy. No podemos ser llevados por doctrinas de hombre. Tenemos que apegarnos a la palabra de Cristo, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. En ningún hombre, en ningún pastor, en ningún líder. Es a través de la palabra de Dios que vamos a encontrar la vida eterna. Sed pues hacedores, dice su palabra. Sed pues hacedores, haced lo que está escrito, no tan solamente oidores, como muchos tendrán comezón de oír en estos últimos tiempos. Tenemos que amar a Dios como Él ya nos amó. Tenemos que aprender a vivir un evangelio que Jesús nos enseñó. Si queremos formar parte del reino de Cristo, tenemos que dejar que nos limpie. Porque si no, tristemente, a Pedro le dijo, entonces no formarás parte de mi reino. Póngase de pie, mi amado hermano. El Señor está llamando a la iglesia a un reconcilio. Si alguno dice su palabra, tiene algo contra su hermano, vaya y póngase a cuentas con él. No sea que pronto el adversario, dice, te alcance. Dios está llamando a que cada uno de nosotros renunciemos a aquello que nos ha contaminado e iniciemos una semana, un mes, un año en victoria, y cada día renovándonos más y más. Que cuando no sintamos la presencia de Dios nos postremos hasta que no sintamos su presencia, como decía la alabanza de Inexplicable, que de tanto afán no logro sentirte, pero vuelvo, dice, ¿a dónde? A su presencia, a buscar, a llamarlo, a invocarlo, y ahí yo vuelvo a sentirte. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Porque has hablado, Dios, a nuestras vidas. Recordándonos, Dios mío, el valor de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo. Perdónanos, porque te hemos fallado de diferente manera, murmurando, criticando, repudiando, Dios, rechazando, haciendo acepción de personas. Aún, Dios mío, haciendo actos inmorales, sabiendo que no está bien delante de ti. Perdónanos. Límpianos en esta hora, Padre amado, para poder tomar, oh Dios mío, y
y formar parte, Dios del cielo, de ese acto conmemorativo que nos hace entender y comprender que tú un día, oh Dios, moriste por nosotros y muy pronto vienes por nosotros. Perdónanos, porque hasta hoy, oh Dios, hemos tomado indignamente la cena del Señor. Sana nuestras dolencias, Padre amado, y perdónanos. Padre eterno, seas tú, oh Dios mío, limpiando y perfeccionándonos. Limpia toda nuestra maldad, oh Dios. Oh Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, no sea parte de nosotros. Que tu Espíritu Santo habite en medio de tu pueblo, Padre amado. Porque de qué vale, Dios, hacer tantas cosas si tu presencia no está en este lugar. ¿De qué le vale al hombre afanarse si no es Jehová, oh Dios mío, que vela por la ciudad? Oh Padre eterno, venga usted, Señor, uniendo esos lazos de hermandad entre hermanos, quitando todo orgullo, Padre, que impide reconocer que necesitamos reconciliarnos, que necesitamos pedir perdón, porque sabemos que hemos ofendido, sabemos que hemos herido y lastimado. Espíritu Santo, llénanos, límpianos y purifícanos más y más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Santo Espíritu. Gloria al Señor. Queda con nosotros la pastora. Gracias, Señor. Dios ha hablado, ¿verdad? Ya los hermanos están pasando el sanitizer. Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios es bueno. Maravilloso eres, Señor Jesús. Damos gracias al Señor. A lo que Víctor pone una alabanza de adoración, vamos a darle una corta oración para estar dignos ante la presencia de nuestro Señor. Ya nuestra hermana Silvia ha predicado la palabra de Dios. Repitan después de mí: Señor Jesús, estamos ante tu presencia y queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos fallado, porque queremos estar dignos para sentarnos a la mesa contigo, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, y haznos dignos de sentarnos a la mesa contigo, Padre. Señor Jesús, gracias. Gracias por este día, Señor, y perdónanos, Señor. La palabra dice: el Señor Jesús, Jesucristo, conmemorando lo que hiciste en aquella última cena con los discípulos en el cenáculo, donde tomando el pan lo bendeciste
y tomando la copa diste gracias. Ahora levanto este pan y lo consagro, y levanto esta copa y la consagro. Señor, bendice estos alimentos y te damos gracias. Leemos en Mateos 26, del 26 al 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis amados pueden pasar y servirse de la Santa Cena del Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Estemos en comunión. Damos gracias al Señor. Tú eres grande y poderoso, Dios. Derrama tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, Señor. Y nos encargaremos siempre de darte gracias, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Dios. Oh, alma mía, alaba a Dios. Bendícenos, Señor. Cuídanos en este día, Padre Santo, Padre bueno. Mira aquellos que no pudieran llegar, Señor, a tu casa. De igual manera te pido que los bendigas, que los cuides, que siempre estés con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Aquel que falte puede levantar su mano, se la podemos llevar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Continuamos. Dice, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos pueden comer del pan que simboliza el cuerpo de Cristo torturado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo
estaréis proclamando hasta el día en que Él venga. Mis amados hermanos, tomen del vino de la copa que simboliza la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Asimismo nos despedimos de las redes sociales. Somos Iglesia Roca de Salvación. Estamos en la 4104 Halton Road, Halton City, en el estado de Texas. Si no tiene un lugar donde ser, esta es tu casa. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Hermano Brian, pues ponnos una adoración, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy. Simplemente